¿Sabes cuál es el reino de Dios y su justicia? ¿Has escuchado alguna vez esta frase acerca de Dios? ¿Te gustaría aprender un poco más sobre esto? Mira, el Señor Jesús en el pasado, Él enseñó precisamente qué es lo que significa esta frase con parábolas. Así que no pases el video, queda aquí para poder escuchar y aprender sobre las parábolas que el Señor Jesús enseñó en el libro de Marcos capítulo 4. Sean todos bienvenidos al repaso de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 4. Esta lección lleva por título Parábolas. ¿Y qué es lo que significan las parábolas? Pues las parábolas son historias o relatos con elementos reales que de ese momento en el que se la cuenta, que se la dice, para enseñar cosas desconocidas. Y en este caso el Señor Jesús enseñó con cosas conocidas de los fariseos, de los que vivían en su tiempo. Tomaba historias que ellos sabían, que conocían, elementos conocidos por ellos, para explicarles cosas desconocidas aparentemente de la palabra de Dios. Y por supuesto, sus enseñanzas eran muy sencillas porque podía comprender desde un pequeño hasta el más grande. El texto clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de Marcos capítulo 4, versículos 24 y 25, y dice lo siguiente: dijo también, miren lo que oyen, con la medida con que miden, los medirán otros, y aún les será añadido. Al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Esto dice la palabra de Dios. Y ya lo vamos a ver a continuación, qué es lo que significa, porque está hablando sobre ser justos. Porque a veces queremos juzgar a los demás, pero no nos damos cuenta que nosotros somos peores que los demás. Ahora, quiero invitarte a que puedas dejar, como de costumbre, tus pedidos de oraciones aquí en la cajita de abajo. Puedes dejar tus pedidos para orar los unos por los otros. Y recuerda compartir el video con otras personas para que el Evangelio siga llegando a más corazones. Vamos a pasar a la primera sección de este estudio, y la primera sección se titula La parábola del sembrador. Y esta historia se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 3 al 9. Miren lo que dice la Biblia, lo voy a tratar de leer lo más rápido posible. Dice así: oíd, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se lo comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, se quemó, y como no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó, creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces añadió: el que tiene oído, oiga; el que tiene oídos para oír, oiga. Esta es la parábola muy conocida como la parábola del sembrador. Entonces miramos cuatro historias, 4 lugares, espacios en donde se siembra la semilla. Una semilla se siembra, menciona la parábola, en el camino. En un caminito. Está hablando precisamente sobre Capernaum. Recuerden ustedes que el libro de Marcos y Jesucristo tomó su base Capernaum. Estaba cerca del mar de Galilea, estaba cerca de la región de Galilea también. Entonces menciona que en el camino cayó la semilla, y como no se sembró, pues las aves de los cielos, dice, vinieron y comieron la semilla. No produjo nada. La siguiente habla que cayó sobre un lugar que era pedregal. Menciona aquí la palabra de Dios que se cayó en un lugar que era pedregal, con piedras.
que tenía tierra, pero en lo profundo, cuando se cavaba un poquito, tenía piedra. Entonces la semilla cae y crece, pero no echa raíz. En tercer lugar, pues se siembra ahora en un lugar donde hay espinos. Y dice la Biblia que los espinos crecen, la semilla también crece, pero los espinos hacen que la semilla, el árbol que estaba creciendo, se ahogue y no dé fruto. Y al último, esta historia o esta parábola nos dice que creció en buena tierra. Y cuando creció en esta buena tierra, definitivamente brota, crece y da fruto. Y no solamente da fruto, sino da bastante fruto. Esta parábola, sin lugar a dudas, tiene sus enseñanzas. A continuación, vamos a ver sus enseñanzas. ¿Qué es lo que representa? Pero solamente quería decir así. La semilla representa la misión de Cristo en la tierra. Y esta misión de Cristo en la tierra como Mesías, o sea, como Salvador de este mundo. Recuerda, Cristo es el sembrador, porque en la historia nos menciona que los agricultores salían a sembrar con sus semillitas, hacían todo el trabajo de riego, de cultivo, y ellos volvían alegres porque sabían que muy pronto iban a cosechar para que coman, para que vivan. El Señor Jesús es el sembrador porque Él salió del Padre, salió de los reinos celestiales, vino a esta tierra trayendo la semilla del Evangelio para que pueda crecer en nuestros corazones. Ahora va a depender de cada ser humano, porque estos 4 tierras, estos 4 terrenos, en el camino, pedregales, espinos o buena tierra, representan a nosotros. ¿Cómo nosotros recepcionamos la semilla del Evangelio que crees que Jesús ha traído para que podamos nosotros vivir en paz, vivir en felicidad, en armonía y sobre todo tener la esperanza de que muy pronto Él viene para llevarnos para siempre a su reino? Muy bien, ahora pasamos a la segunda sección de este estudio y esta segunda sección se titula La interpretación de Jesús y va a interpretar Jesucristo a la parábola del sembrador. Ahora es para leer desde el versículo 13, Marcos 4:13 hasta el 20. Yo lo voy a resumir con mis propias palabras y solamente quiero leer el versículo 20 que dice así: y los que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra de Dios, la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Los demás que fueron sembrados en el camino, que fueron sembrados en pedregales, que fueron sembrados entre espinos, vamos a dar la explicación ahora. Recuerden entonces, la semilla es la semilla del Evangelio, es la semilla de la misión de Jesús que vino aquí para darse a conocer como el Salvador del mundo. No solamente darse a conocer, sino que Él es el Salvador del mundo. Ahora, los caminos, como dijimos, ya sea el camino, pedregales, espinos o buena tierra, representa a los seres humanos, que cómo estamos recepcionando la palabra de Dios. Ahora, déjame explicarte un poco más para que puedas entender un poco mejor eso, lo que estoy diciendo. Por ejemplo, cuando hablamos del camino, que vinieron las aves y comieron las semillas, representa que son seres humanos, son oyentes superficiales, que el Evangelio entró por un oído y salió por otro oído. Sí escucharon, se emocionaron, digamos así, hasta puede decirse que creyeron, pero rápidamente vino el diablo, que representa las aves, y comieron ese fruto, esa semilla del Evangelio que se había sembrado, y desapareció y volvieron al mundo. El segundo espacio o el segundo campo en donde se siembra es en pedregales. Y esto también representa seres humanos que escuchan, que creen por emoción la palabra de Dios, que al poco tiempo, vuelven al mundo. Porque si bien es cierto, la semilla cae, brota, pero no asienta raíces. Entonces, como no asienta raíces, rápido se cae y muere. El tercero, que es
que es la semilla que cae entre espinos, representa también a seres humanos que progresan un poco en la verdad. Ellos sí escucharon la verdad, entendieron la verdad, creyeron, progresaron un poco, caminaron en la vida cristiana un poco, pero cuando vienen los problemas de la vida, cuando vienen los afanes de este mundo, cuando vienen las pruebas de dinero, de trabajo, de algunas otras cosas más, afanes típicos de este mundo, abandonan la fe, se van de la iglesia, abandonan su iglesia cristiana, evangélica, adventista, católica, abandonan, no quieren más. Entonces ya no tienen más compromiso con la iglesia, con Dios, y se van, abandonan la iglesia. Y finalmente hay un cuarto grupo que dice que la semilla cayó en buena tierra. Estos sí son personas que creyeron, que aceptaron, no solamente por emoción, sino por razonamiento, y se quedaron arraigados en la palabra de Dios. Se quedaron arraigados y no más se mueven, sino que comienzan a dar frutos. Dice, por 100, por 60, muchos frutos. Entonces, yo quiero preguntarte en esta hora, usted como ser humano, ¿qué tipo de tierra está haciendo? ¿Está haciendo una tierra que está solamente sembrado por el camino, superficialmente? Ni siquiera fue sembrada, sino que quedó en el camino. ¿Está haciendo una tierra que reprende los pedregales, que sembró pero no echó raíces? ¿Está haciendo usted un tipo de tierra que fue sembrado entre espinos, que sí creció el evangelio, progresaste, pero cuando vinieron pruebas de dinero, de trabajo o alguna otra prueba de chisme, qué sé yo, en la iglesia, y dijiste, no, eso no es para mí, y saliste de la iglesia? ¿O estás siendo el último, que representa la buena tierra, que entraste a tu iglesia en donde tú perteneces y te quedaste ahí y adoraste a Dios y estudiaste la Biblia y comenzaste a crecer y ahora tienes muchos frutos? Va a depender de en qué tipo de tierra sea usted, su corazón, su mente, para poder recibir las bendiciones de Dios también. Si usted está haciendo buena tierra, el Señor va a producir a través de usted buenos frutos para los demás. Vas a ser de bendición para las personas, especialmente para ti mismo, para tu familia y para los demás que te rodean. Así que recuerda lo siguiente, la parábola del sembrador. El sembrador es Jesús. Jesucristo quiere sembrar la semilla. Él está sembrando la semilla, Él está dando, Él está esparciendo. Pero el problema entonces no es del sembrador, porque el sembrador está ahí, sembrando. El problema está en el corazón de las personas, porque algunos no están siendo buena tierra. Todavía son pedregales, todavía son espinos, todavía son caminos superficiales. Quiero invitarte a que tú seas buena tierra, para que Jesucristo crezca en tu corazón, brote en tu corazón y comience a dar buenos frutos. ¿Está bien? Vamos a pasar a la tercera sección. Y la tercera sección se titula La razón de ser de las parábolas. ¿Cuál es la razón de ser de las parábolas? Miren, quisiera apenas leer lo que dice Marcos 4, del 10 al 11. La Biblia menciona lo siguiente, del 10 al 12 en realidad. Dice así: cuando quedó solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y Jesús les dijo: a vosotros os he dado a saber el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Algunos hombres que acusan a Jesús de que Él no es el Dios, dicen, ya ves, Jesús no quería enseñar. Jesús solamente vino aquí a fanfarronear, a decir cosas que no tienen sentido. Pero en realidad, ¿qué está diciendo este libro? ¿Qué está diciendo estos versículos que acabamos de leer? Recuerda lo siguiente, el Señor enseñó en parábolas porque Él quería ir de lo conocido a lo desconocido. Lo conocido eran
la siembra, la agricultura, el río, la pesca, porque vivían ahí y sabían pescar, sabían cultivar. Lo desconocido, ¿cuál era? Era el reino de Dios y su justicia. Era la justificación por la fe, era la gracia, era que Jesús iba a morir y que Él representaba al Cordero, etc. Entonces Él quería ir de lo conocido a lo desconocido. Pero a pesar de eso, el Señor dijo, esta gente que escucha las parábolas van a ver, pero no se van a dar cuenta de lo que están viendo. Van a escuchar y no van a entender lo que les estoy diciendo. ¿Por qué dijo Jesús así? Porque Jesucristo miraba la dureza del corazón de las personas. Miraba que las personas estaban tan corruptas que ellos, a pesar de ver, no iban a creer. A pesar de oír, no iban a creer. Entonces, Jesucristo por eso dijo estas palabras, porque dijo, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Por eso, porque Él dijo que esa gente que a pesar de escuchar las parábolas, ellos como no iban a creer, no iban a entender, pues no iban a recibir la salvación de Dios tampoco. Es por eso que el libro de Isaías, capítulo 6, menciona lo siguiente. Dice así el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 10 y 11, menciona lo siguiente. Dice así, embota el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Yo dije, dijo Isaías, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él y dijo, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Isaías pues menciona que Israel tenía un corazón tan duro, tan de dura cerviz, dice la palabra de Dios, que a pesar que mirarían los milagros, a pesar que Dios les daría tantas oportunidades, ellos seguirían tras sus pecados. Y esto se compara a lo que el faraón pasó, porque la Biblia menciona que Faraón no quiso oír la palabra de Dios. Y hay una frase que dice, engruesa el corazón. Engruesa el corazón. ¿Qué significa engruesa el corazón o embota el corazón de ellos? Lo que significa en hebreo quiere decir astorpe el corazón. ¿Para qué? Para que lo espiritual no lo puedan entender. Y esto refiriéndose a que el pueblo de Israel estaba espiritualmente muertos. El faraón no quiso escuchar la palabra de Dios, no porque no haya entendido, no supiera, sino que el faraón se entercó y él dijo, no voy a obedecer a Dios. Yo aquí soy Dios y aquí se hace lo que yo diga, dijo Faraón. Y lo mismo pasaba con los escribas, con los fariseos, con los judíos, que según ellos sabían todas las leyes, guardaban, estaban basados en obedecer leyes humanas, y ellos desconocían a Jesús, no querían aceptarlo como el Mesías. Entonces ellos mismos comenzaron a decir, no, aquí nosotros somos quienes ponemos las leyes y no va a venir un Galileo por ahí, un Jesús que nos diga qué tenemos que hacer, un hijo de Nazaret que nos diga qué tenemos que hacer. Entonces esto era la realidad. Las parábolas, si bien es cierto, ayudaron a mucha gente que era gentil a conocer las verdades bíblicas, pero también pues ayudó, digamos así, entre comillas, a los escribas y fariseos, pero ellos no se dejaban ayudar porque ellos entendían lo que Jesús decía, pero no querían obedecer a lo que Jesús estaba diciendo. Al contrario, se burlaban de Jesús, querían matarlo, estaban pensando en sus mentes cómo hacer para matarlo, para hacerlo caer, para botarlo de aquí. Y todo eso puede acontecernos también a nosotros, porque las parábolas están para llevarnos de lo conocido, de lo que sabemos, a lo desconocido, para conocer también eso desconocido. Así que cada vez que leas la palabra de Dios, no la leas con un espíritu de superioridad, de decir, no, esto no. Lee la palabra de Dios con humildad, como un estudiante, como un aprendiz que quiere sacar joyas preciosas de la Biblia
para que tu vida camine mejor. Muy bien, pasamos a la cuarta sección de este estudio. En la cuarta sección miraremos la lámpara y la cesta. Quisiera leer lo que dice el libro de Marcos, capítulo 4, versículos 21 al 23. La Biblia menciona lo siguiente, dice así: también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Pues bien, nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Esta es una de las parábolas también que el Señor Jesús enseñó. Y por supuesto, la luz representa a Cristo Jesús. La lámpara fue creada, o la luz, las bombillas que tenemos de luz, han sido creadas para alumbrar. Si no alumbran, no cumplen su objetivo. Entonces, ¿qué hace una lámpara escondida? No está cumpliendo su objetivo. Las lámparas han sido para iluminar las partes oscuras. Lo mismo, la lámpara representa a Jesús, que ha venido a este mundo a iluminarnos. Porque estamos viviendo en un mundo de dolor, de sufrimiento, de amargura, de crímenes, de tantas cosas terribles. Pero si nosotros nos acercamos a Jesús, esa oscuridad que tenemos en la vida va a acabar. Se iluminará nuestra vida. Jesús enseñó una gran verdad. Todo lo que está oculto, tarde o temprano, será descubierto. Así que no pienses que tu mentira seguirá para siempre. Todo saldrá a la luz. Un día el Señor Jesús traerá toda obra a juicio. Esto no lo digo para que sientas miedo. Lo digo para que tú puedas tener una reacción en tu corazón y puedas decir, no puedo seguir viviendo una mentira. Tengo que sacar las mentiras y tengo que comenzar a vivir la verdad. Porque recuerda, hemos dicho en lecciones anteriores que el padre de la mentira es Satanás. Él quiere que mientas. Y si tú eres un mentiroso y si estás viviendo una mentira, estás siendo un diablo. Porque todo aquel que practica la mentira es parte del diablo, le pertenece a Satanás. Así que sal de ahí y comienza a vivir la verdad, que es Cristo Jesús. Ahora pasamos a la siguiente sección, que tiene que ver con el versículo 24 y 25. Y quiero leer lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice así: les dijo también Jesús, prestad atención a lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Este es el texto clave de la semana. Se habla acá de una cesta o de un almud, que una cesta o un almud representaba una medida de capacidad usada para áridos o para cosechas. Los judíos, como ya dijimos, se dedicaban a la pesca o también se dedicaban a la agricultura. Entonces había un almud, una cesta, en donde ellos cosechaban, traían para que puedan vender las personas, y cada cesta o cada almud tenía un valor. Entonces la Biblia habla y dice que presta atención, porque dice, con la medida que mides, así también vas a ser medido. Es decir, en el pasado traía un almud y esa medida pues valía tanto, y el que venía a comprar, compraba. Algunos eran estafados porque no les daban la medida correcta, y entonces dice la Biblia, así como tú mides y vendes a los demás, así también te pasará a ti. Y ahora Jesucristo, porque recuerden, la parábola tiene una enseñanza. Entonces Jesús lo que está diciendo es así: nosotros muchas veces nos gusta medir a las personas, nos gusta criticar a los demás, nos gusta observar a los demás, nos gusta decir, mira él cómo hace esto. Pero nos gusta ser jueces, pero no nos gusta ser ajusticiados. Porque cuando se trata de nosotros, ahí no queremos, ahí queremos pasar piola, ahí queremos que no nos miren, que no nos juzguen, que no nos digan nada. Queremos seguir en nuestro pecado, queremos seguir haciendo como estamos haciendo, sin importar la maldad que hagamos. No.
Eso no tiene que ser así. Finalmente la Biblia dice, porque al que tiene se le dará. ¿Qué significa? Normalmente nosotros hemos sido llamados como cristianos, como hijos de Dios, como seguidores de Dios, a tener fruto para seguir dando más fruto. No puedo tener una vida estéril, tengo que tener una vida cristiana de abundancia, de dar, de servir, de hacer para los demás. Y dice la Biblia, pero si tú no tienes, si tú dices que no tienes, aún lo poco que tienes te será quitado. Esto es una realidad triste, porque hay algunas personas que dicen, no, yo no tengo nada para dar, cuando en realidad tienes. Y la promesa de la Biblia es de que si tú dices así, si tú estás viviendo una vida así, que siempre dices, no tengo nada para dar, aún lo poco que tú tienes te será quitado. Está diciendo el Señor Jesús. Así que pilas con eso para que puedas tener una vida de abundancia. Muy bien, vamos a pasar a la quinta sección del estudio. Y la quinta sección se titula La parábola del crecimiento de la semilla. Y vamos a mirar el versículo 26 y 27 del mismo capítulo. Estamos analizando todo Marcos y dice lo siguiente. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Duerme y vela de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de por sí lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espina. Esto es el crecimiento de la semilla. El ser humano, aquí hay una dupla, el ser humano con Dios. El ser humano pone la semilla, ara la tierra, prepara la tierra y siembra. Pero el que la semilla brote, el que la semilla crezca y el que la semilla dé fruto, eso le corresponde a Dios, no al ser humano. El ser humano hace su parte de sembrar la semilla en el campo. Que brote, que crezca y que dé fruto, le corresponde a Dios. Eso es algo bíblico. Nosotros de la misma forma podemos, si somos agricultores, lo que hacemos es preparar la tierra, sembrar, abonar y hacer todo esfuerzo humano, poner la semilla y después esperar que el milagro ocurra. ¿Cuál es el milagro? Que la semilla germine, crezca y dé fruto. Es un milagro. ¿Quién lo hace? Podríamos pensar, no, es un milagro de la naturaleza, la naturaleza lo hace. Pero no es así. ¿Quién creó la naturaleza? Es Dios. Por Dios existen las cosas, por Dios subsisten las cosas también. Y finalmente, continuando con este mismo tema, el versículo 30 al 32 añade lo siguiente. Dice así, decía también, ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Terminamos con esta parábola. Esta parábola es sobre la semilla de mostaza o el grano de mostaza que se siembra y es una semilla bien pequeñita. Se dice que tiene de 1 a 2 milímetros de diámetro un grano de mostaza. El reino de Dios fue así. Comenzó muy pequeño. No había nadie que creía en Dios. Y de pronto el reino de Dios, por su poder, por el Espíritu Santo, se expandió grandemente. Fueron bautizados 3,000 personas, 5,000 personas. Las iglesias fueron construidas. El diablo ha hecho tanto para destruir la iglesia de Dios, pero nunca ha podido y nunca podrá. Asimismo, ocurre ahora en nuestros días. El evangelio, el grano de mostaza seguirá creciendo, porque dice que será hábitat de las aves, porque aún servirá para dar sombra. El reino de Dios es eterno. Recuerden ustedes lo que dice Daniel, que Daniel hubo un reino de oro, de plata, de bronce, de hierro. Todos esos reinos pensaban que iban a durar para siempre. Finalmente la Biblia dice que vino una roca del cielo y derrubó a todos ellos para establecer el reino de Dios.
Ahora aquí está representado por una semilla de mostaza, por un grano de mostaza que crece, que se expande, que da fruto. Es el reino de Dios que ha sido instaurado aquí en esta tierra para que usted y yo podamos tener vida, para que usted y yo dejemos de sufrir, dejemos de pasar por tantos problemas y podamos finalmente confiar en Jesús y podamos tener una vida de esperanza. El que vive para sí mismo no es cristiano. Podría ser el hombre más exitoso, la mujer más exitosa de esta tierra, pero si tú vives para ti mismo y tú te egolatras y todo es para ti, entonces no estás siendo un cristiano, no sirves para vivir. Se podría decir según una frase. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Recuerda siempre, nuestra vida ha sido traída aquí, hemos nacido para servir a los demás, para dar, para ayudar a los demás, para vivir una vida consagrada al Señor, para que el Señor nos transforme, para que el Señor pueda hacer que esto malo sea bueno, para que el Señor pueda hacer que esto viejo sea nuevo, para esto corrupto sea incorrupto. Todo lo que el ser humano hace de bueno no nace en el corazón del ser humano, nace en el corazón de Dios. Así que si tú quieres ser una buena persona, lo que necesitas es ir a Dios para decirle: Señor, utilízame, hazme tu siervo, hazme tu instrumento. Y entonces el Señor, después de tener una vida consagrada con Él, hará que tú tengas una vida de muchos frutos. Porque todo tu ser, todo lo que tú haces, lo que miras, hablas, lo que oyes, lo que tu influencia será para el bienestar de los demás, será para servir a los demás. Y eso es lo que Jesús hacía cuando Él estuvo vivo en esta tierra. Así que imita a Jesús, porque Jesucristo vino para salvar y buscar a los pecadores, a los que necesitan de salvación, a los que están enfermos. Jesucristo hizo lo mismo y te invito a que también puedas hacerlo tú. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, gracias, Señor, por tu palabra, porque nos enseñas de lo conocido a lo desconocido, para que aquel desconocido que está en tu palabra podamos entenderlo y podamos también estar preparados para cuando tú vengas podamos ir juntos al reino de los cielos. Bendice, Señor, a cada persona que escucha este video, que tú puedas morar en su corazón y tú puedas hacer de él o de ella una mejor persona que esté preparada para tu pronta venida. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos llegado a la parte final. Como siempre, te quería decir que te suscribas al canal, que des like al video y que puedas compartir con los demás. Hasta la próxima.